pasa cuando se le da un poder casi absoluto a la persona equivocada? ¿Qué sucede cuando el dinero no solo compra lujos, sino que compra el silencio de la justicia misma? El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado sin vida en su celda. Para muchos, este era el fin de la historia. El villano estaba muerto. Pero en el mundo del poder absoluto, la muerte de un hombre a menudo es solo el comienzo del encubrimiento. Epstein se llevó muchos secretos a la tumba, pero dejó un rastro, y años después el rastro finalmente vio la luz. Para entender el peso de estos documentos hay que saber quién era Epstein. No nació rico. Comenzó su carrera mintiendo en su currículum para conseguir un puesto como profesor de matemáticas en la exclusiva escuela Dalton de Nueva York. Allí utilizó su posición no para enseñar, sino para tejer una red de contactos invaluable. Al acercarse a los alumnos más ricos, encontró una línea de comunicación directa hacia los titanes de Wall Street. Esa estrategia lo llevó directamente hasta Alan Greenberg, el presidente del banco de inversión de Bear Stearns. Deslumbrado por la labia del joven maestro, Greenberg lo contrató como operador financiero, a pesar de su nula experiencia. Su ascenso fue meteórico. En solo 4 años ya era el socio del banco. Su secreto no era un genio de los números, sino un maestro manipulando la confianza de los multimillonarios. Por eso, cuando fue despedido fulminantemente por violar regulaciones financieras, no se hundió, al contrario, usó la agenda de contactos que ya había robado para fundar su propia e impenetrable firma de inversiones. Fue a través de esta nueva fachada de exclusividad que logró atrapar a su cliente más importante, el magnate Leslie Wexner. Al tomar el control de su inmensa fortuna, el poder de Epstein se volvió absoluto. Con el tiempo y con la ayuda de la socialite Ghislaine Maxwell, construyó una red de abuso que operaba desde sus mansiones en Nueva York, Florida, su isla privada. Entre otras locaciones, su verdadera moneda de cambio dejó de ser el mercado de valores. Ahora traficaba con favores, extorsiones y los secretos inconfesables de la élite mundial. Manejar esa cantidad de secretos lo hizo prácticamente intocable. Por eso, cuando las autoridades intentaron acorralarlo por primera vez, el sistema lo protegió, otorgándole un acuerdo judicial secreto y casi ridículo en 2008. Tuvieron que pasar 11 años de incansable periodismo y presión social para que la justicia dejara de mirar a otro lado. En 2019 fue arrestado nuevamente, esta vez sin derecho a fianza. Con su repentina muerte, muchos poderosos respiraron aliviados. El monstruo había caído. Sin embargo, dejaron pasar un detalle. Epstein había dejado atrás una bomba de tiempo en forma de documentos judiciales que terminarían paralizando al mundo entero, abriendo la interrogante más temida por la élite. ¿Quiénes más sabían lo que pasaba y quiénes participaron realmente? Salieron a la luz archivos comprometedores, entre los cuales se encontraban correos y fotografías que el sistema mantuvo bajo llave durante años. Saltamos al presente. Tras años de encubrimiento, a finales de 2025, el presidente Donald Trump firmó una ley del Congreso que obligaba a publicar absolutamente todo sobre el caso. En 2026, la avalancha los alcanzó. El Departamento de Justicia liberó de golpe millones de páginas. Ya no eran simples testimonios, salieron a la luz archivos comprometedores, entre los cuales se encontraban correos y fotografías que el sistema mantuvo bajo llave durante años. El Internet estalló. Los medios de todo el mundo comenzaron a hablar de la inminente publicación de la lista Epstein. Pero aquí es donde debemos separar el mito de la realidad. No se trata de una simple lista de clientes, escrita en un cuaderno negro.
Eran transcripciones de interrogatorios, correos electrónicos, declaraciones juradas y registros de vuelos. Es crucial entender algo que los titulares sensacionalistas a menudo ignoran. Aparecer en estos documentos no significa automáticamente haber cometido un delito. La lista incluye a las víctimas, a testigos, a empleados de Epstein, como copilotos o amas de llaves, y a personas que simplemente fueron mencionadas de pasada durante los juicios. Pero por supuesto, también incluía a los hombres más poderosos del planeta, y lo que decían esos documentos sobre ellos era imposible de ignorar. Cuando los documentos finalmente se hicieron públicos, las confirmaciones de lo que muchos sospechaban empezaron a materializarse. Uno de los nombres cuya imagen quedó irrevocablemente dañada fue el del príncipe Andrés de Inglaterra. Las primeras grietas en su coartada aparecieron en los documentos judiciales desclasificados en 2024. Donde víctimas como Joanna Schubert declararon bajo juramento que el príncipe la tocó inapropiadamente en la mansión de Manhattan en el año 2001. Él siempre negó las acusaciones y en 2022 logró evitar un juicio civil pagando un acuerdo extrajudicial millonario. Pero la historia no terminó ahí. Con la reciente desclasificación masiva de registros del FBI y fotografías de vigilancia en 2026, la excusa de que solo era un conocido lejano se caería por completo. Estos nuevos archivos terminaron de confirmar que su relación con Epstein no era superficial, sino una conexión profunda y constante dentro del círculo íntimo del magnate. Luego está el caso del expresidente Bill Clinton, mencionado más de 50 veces en los archivos, bajo el seudónimo John Doe 36. Aunque los documentos no lo acusan de ningún delito, revelan una cercanía bastante perturbadora. En una declaración jurada, la testigo Joanna Schubert relató algo escalofriante. Epstein dijo una vez que a Clinton le gustaban los jóvenes, refiriéndose a las chicas, y aunque ella aclaró no haberlo conocido en persona, los registros de vuelo confirmaron que tras dejar la presidencia, Clinton viajó varias veces en el avión privado de Epstein, el infame Lolita Express. El escrutinio definitivo llegó con la reciente desclasificación masiva. El Departamento de Justicia liberó y dio mayor contexto a registros visuales de esos viajes. Estas nuevas piezas, sumadas a fotos ya conocidas de Clinton en situaciones informales junto al círculo de Epstein, terminaron por confirmar su innegable cercanía. Su equipo se ha defendido argumentando que son imágenes del pasado y no prueban ninguna ilegalidad. Tampoco hay registros que confirmen que visitó la isla privada. Sin embargo, para la opinión pública, la mancha es imborrable. Uno de los hombres más poderosos del mundo era un invitado habitual en el ecosistema de este depredador. El expresidente Donald Trump también aparece en los archivos. En este caso, los documentos no incluyen acusaciones de conducta indebida por su parte. En un testimonio, una víctima relata que en un viaje a Nueva Jersey, Epstein dijo: "Llamaremos a Trump y pasaremos por su casino". Al preguntársele bajo juramento si alguna vez había dado masajes a Trump, la testigo respondió con un rotundo no. Sin embargo, su mención confirma lo que ya se sabía. Epstein tenía acceso directo a la cúpula política de ambas facciones. Pero si un caso ha sacudido a la élite tecnológica, es el de Bill Gates. Aunque intentó minimizar su relación, los registros exponen algo bastante perturbador. Sus reuniones comenzaron en 2011, cuando Epstein ya era un delincuente sexual condenado. Las bitácoras confirman que Gates visitó su mansión en Nueva York y voló en su jet privado.
Pero lo más oscuro salió a la luz cuando se reveló que Epstein intentó chantajearlo tras descubrir una aventura secreta con Gates, con una joven rusa. Aunque el cofundador de Microsoft declaró que acercarse a él fue un error enorme, este caso demuestra a la perfección cómo operaba el depredador. Descubría los peores secretos de los hombres más poderosos para atraparlos en su red de extorsión. Por otro lado, lo verdaderamente escalofriante de estos archivos es cómo demuestran la normalización del ecosistema de Epstein. Aparecen nombres que uno no asociaría con este mundo oscuro. Se menciona a David Copperfield haciendo trucos de magia en una cena. Se nombra a Michael Jackson visitando una de las propiedades, aunque los testigos aclararon que no participó en los masajes. Incluso aparece el célebre físico Stephen Hawking, mencionado en un correo electrónico donde Epstein le dice a Ghislaine Maxwell que ofrezca dinero a cualquier amigo de una víctima que pueda desmentir que Hawking participó durante una conferencia científica en su isla. La presencia de estas figuras públicas no las hace culpables, pero revela la verdadera genialidad malévola de Jeffrey Epstein. Usaba a científicos brillantes, políticos de alto nivel y celebridades mundiales como un escudo. ¿Quién iba a sospechar de un hombre que organizaba cenas de recaudación de fondos con premios Nobel? Las estrellas aportaban credibilidad y la credibilidad ocultaba los crímenes. Los archivos desclasificados fueron un golpe en la mesa de la historia. A través de ellos se logró leer correos electrónicos donde Epstein y Maxwell intentaban destruir la credibilidad de las víctimas, contratando investigadores privados, buscando desesperadamente proteger su imperio. Pero aquí radica la mayor ironía y la mayor tragedia de la lista Epstein. El Internet se obsesionó buscando qué celebridad sería la próxima en caer. Nos enfocamos tanto en los nombres de famosos que olvidamos lo más importante: las voces de cientos de documentos que relatan con frialdad forense cómo docenas de jóvenes fueron manipuladas, aterrorizadas y silenciadas. Millones de páginas desclasificadas, pruebas expuestas ante el mundo entero, y aún así la revelación de estos archivos no ha metido a nadie más a la cárcel, salvo a Ghislaine Maxwell, que purga condena en solitario. El resto del tablero quedó intacto. Ninguno de esos poderosos que viajaban en sus aviones o visitaban su isla ha pisado un tribunal. El sistema simplemente sacrificó a un peón para salvar a los reyes, demostrando que para la élite la justicia es solo una sugerencia. Volvemos a nuestra pregunta inicial: ¿qué pasa cuando se le da el poder a la persona equivocada? Se construye una fortaleza de silencio, pero como se demostró en los cientos de páginas reveladas, no hay fortaleza ni poder en el mundo que pueda mantener la verdad enterrada para siempre. ¿Crees que la revelación de estos documentos cambiaría la forma en que la justicia trata a las élites? ¿O fue solo un espectáculo mediático? Déjame tu opinión en los comentarios. Si valoras este tipo de documentales de investigación, suscríbete y comparte este video.